Conozca usted tres cosas sumamente importantes en cada uno de vosotros que querramos proclamarnos creyentes en el Mashiach o en el eterno Abacadosh Yahweh. Son sabiduría, entendimiento y discernimiento. Estas tres cosas, si el creyente no las tiene, es posible que esté alimentándose de basura y creyendo todo lo que le dicen. Dice el libro de Proverbios capítulo 14, verso 15, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Proverbios 14, 15, solo los simplones creen todo lo que les dicen, mas los prudentes lo examinan todo. Proverbios 14, 15. Queridos, amados, amigos, hermanos y a todos en general, en este video quiero hablar un poquito acerca del nombre del Creador del universo. Dice el profeta Isaías y el apóstol Pablo, Isaías 52, 5 y 6. Dice ahí el profeta: y ahora, ¿por qué están aquí?, pregunta Yahweh, puesto que mi pueblo ha sido llevado sin motivo y sus opresores están aullando, dice Yahweh, y mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los gentiles. Verso 6, por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo soy el que habla, yo soy, he aquí estoy presente. Quizás muchos no saben, no entienden esta profecía. Esta profecía del profeta Isaías es que la cita el apóstol Pablo en Romanos 2:24, donde dice el apóstol estas palabras. Romanos 2:24, como dice el Tanakh, es por causa de ustedes que el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles. Entre los gentiles, entre las naciones, en otras palabras, entre las religiones. Entonces, este pasaje de Isaías 52, 5 y 6 es una profecía para estos tiempos. Quizás usted quiera pensar que como se nos ha enseñado en el cristianismo, desgraciadamente, de que el antiguo pacto ya no se aplica hoy en día para nosotros creyentes, sino que solamente se nos aplica el nuevo, llamado Nuevo Testamento. Entonces, partiendo desde ahí, es una mentira que no viene sino del llamado Satanás, que dice que fue arrojado a este mundo, donde es el que engaña a todo el mundo, según Apocalipsis 12:9. Entonces, esa es una mentira que se ha creído desafortunadamente en las religiones, en la religión más grande del mundo, que es el cristianismo. De creer esa mentira de que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ya no importa para nosotros. Entonces voy a seguir leyendo aquí el verso 7 de Isaías 52. Dice ahí, para que no vean que fue algo que ya fue en el tiempo pasado y que hoy en día no importa. Sí importa, ¿sabe por qué? Escucha el texto 7 como dice. Dice: cuán bellos sobre los montes de Israel
son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando shalom, o sea, paz, trayendo buenas noticias de buenas cosas, anunciando salvación y diciendo a Sión, o sea, a Jerusalén, la casa de Yahweh, Jerusalén, tu Elohim es tu rey. ¿Se da cuenta? Que está hablando aquí de la salvación que hoy todo el mundo proclama en el cristianismo. Pero aquí está tocando el profeta, la profecía, a Israel como refiriéndose al pueblo que conocería su nombre, porque es lo que dice en el verso 6, que su nombre, que su pueblo conocerá mi nombre, dice Yahweh. Puesto en el verso 5, dice que su pueblo está oprimido, está esclavizado en las naciones, en las religiones. Es por eso que nosotros creemos y sabemos que Israel está esclavizado en el llamado a la religión católica, cristiana, evangélica, cristiana. En estas religiones es que está el pueblo del Eterno esclavizado. Y es ahí, por causa de ellos, dice que están en estas religiones, están blasfemando el nombre del Eterno. Y la pregunta es, ¿cómo lo están blasfemando? Aquí detengamos a entender esto. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, usted puede llamarse cristiano católico, cristiano evangélico, pero usted es el pueblo de Israel? Si usted no sale de esas religiones, pues se quedará en la religión. Y la religión, por eso es que lo importante de conocer, de saber, conocer y entender, de que las religiones, ninguna, por más bonita que sea su religión, no fundó el Eterno. Ninguna religión para que tú entres y estar a salvo, sino que el Eterno nos ha designado un nombre para tomar ese nombre y dentro de ese nombre estar a salvo por medio del Mesías. Y ese nombre de Génesis Apocalipsis es Israel. Entonces, el pueblo de Israel está esclavizado en estas llamadas religiones del cristianismo, blasfemando el nombre del Eterno. ¿Y cómo lo hacen? Por eso es importantísimo entender, saber discernir este apelativo, este título que se dirige el mundo religioso y el mundo en general hacia su creador. ¿Cómo? Le llama Dios. Dios. Y también cómo le llama al enemigo del supuesto creador del cielo, llamado Dios, diablo, ¿verdad? Yo había hecho días antes una publicación acerca de estos dos títulos, Dios y diablo. El propósito no es de crear ningún problema con ninguna persona. Al contrario, nuestras ideas es de despertar al mundo religioso que duerme. Entonces yo pensaba, Dios y diablo, ¿cómo puede ser posible que la misma letra lleve el nombre del todopoderoso creador del cielo y la tierra, y también la misma letra la lleve el enemigo, Dios y diablo? Entonces yo decía, es que el Eterno se llama Dios, que lleva esa letra D, y el Satanás también lleva esa letra de D. ¿Es que son dos personajes diferentes o es que es el mismo personaje? Yo decía. Y eso mismo es lo que está sucediendo, mis amados amigos y hermanos. Y ese es el problema de que Israel está esclavizado en las religiones, no tiene sabiduría.
no tiene entendimiento y no tiene discernimiento. Es por eso que Israel, esclavizado en las religiones, no entiende, no sabe y no sabe discernir entre este nombre que nosotros como Israel sabemos que este nombre Dios y diablo es el mismo. Porque el creador de todas las cosas tiene un nombre que es una promesa de él para su pueblo, que su pueblo conocerá su nombre. Y su nombre no puede ser Dios, porque Dios es el mismo diablo llamado Satanás, quien es el Dios de este mundo. Pero usted me dirá, hermano, entonces, ¿por qué está en la Biblia? Ahí está. Ahí está el problema. ¿Por qué está en la Biblia? Eso pregúntese. Descierna su Biblia. Descierna sus escrituras y pregúntese. Si encontramos una promesa del Eterno en Isaías 52, 5 y 6, que su pueblo verdadero conocería su nombre, y sabemos que Dios no es ningún nombre. Dios no es nombre, en primer lugar. Dios es un título que se le da al diablo, el Dios de este mundo. Entonces el Eterno dice que conoceremos su nombre. Eso significa que su pueblo, dice, su pueblo conocería su nombre. Eso significa que el resto del mundo mucho menos va a conocer el nombre del Eterno, si solamente su pueblo conocería su nombre. Entonces, ¿cómo es esto que el mundo y las religiones que se proclaman ser el pueblo del Eterno dicen que el nombre del Creador es Dios y el enemigo de Dios es el diablo? ¿Cómo es posible, amado amigo, que el Creador del universo lleve la misma letra que lleva el diablo? Un amigo de la religión judía el día de ayer me decía que es un error esto, que en las escrituras no aparece el nombre Dios. Yo le digo que sí aparece. En las verdaderas escrituras, quizás debe estar como a Satán, ¿sí? Pero el problema no es ni mío ni suyo. Entonces preguntemos, ¿quién puso el nombre de Dios y quién puso el nombre del diablo en la Biblia? Porque Dios y el diablo son el mismo título para Satanás. Solo que no tenemos discernimiento, ni entendimiento, ni sabiduría, por eso es que no entendemos esto. Póngase a estudiar quién es Dios. Es más, entre a YouTube, a Internet y pregúntele a Google, pregúntele qué significa Dios y escuchará el resultado. Es que esto no hace ser sabio para saber esto y entender esto. Solamente es cuestión de estudiar. ¿Y a dónde usted lo llevará ese nombre de Dios? ¿Quién es? ¿Y qué significa? Entonces, como decía, quizás no es culpa mía ni culpa suya de que ese nombre de Dios esté en la Biblia. ¿Cuál es el problema? El problema es aquí de los traductores. Los traductores de las Biblias cristianas es que te han puesto ese nombre de Dios en la Biblia, ese nombre de diablo en la Biblia, así como te pusieron ese nombre por el Mesías llamado Jesús, ese nombre, todos sus nombres, esos nombres nos lo pusieron los hombres que traducieron esas Biblias con su mente, no inspirados por el Eterno, porque si ellos hubieran sido los que tradujeron estas Biblias, hubieran sido inspirados por el Eterno, pues ellos habían optado por escribir el nombre correctamente, ya sea del Mesías o del Eterno. Pero ellos no, ellos lo hicieron con mente romana, porque aquellos que tradujeron estas Biblias ya lo hacían con la mente romanizada, con la mente de la religión romana cristiana que hoy conocemos. Con esa mente es que tradujeron la Biblia Reina Valera y todas las Biblias cristianas que hay en general hoy en día. Por eso es la diferencia que nosotros siempre recomendamos a los creyentes: una Biblia que sea traducida directamente del hebreo al español. Porque todas las Biblias que hoy tiene la religión cristiana no son traducidas del hebreo al español. ¿Sabe cómo son traducidas? Son traducidas del griego al español.
Y el idioma griego es un idioma blasfemo. Grecia fue un imperio enemigo del Eterno, enemigos de su pueblo. Entonces ese idioma es que te tradujeron en la Biblia, y es por eso que hoy día encuentras en tu Biblia al creador del universo con su nombre con blasfemia. Dios. Y el nombre de su hijo, Jesús. Nombres blasfemos. Es por ello, porque si el traductor hubiese traducido directamente del hebreo al español, como nosotros tenemos nuestras escrituras, usted no tiene por qué encontrar esos títulos con referencia al Creador y a su Hijo como Dios, como Jesús. No, sino que su nombre, siendo traducidas del hebreo al español, traducido al español, por ejemplo, el nombre del Eterno, YHWH, que se lee como Yahú o Yahweh. Ese es el nombre, Yahweh. Y el nombre del Hijo dice que el nombre del Eterno, el nombre del Padre, está en el Hijo. Por eso es que dijo el Mesías en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, su nombre del Padre está en el Hijo. Y por eso es que el Hijo se llama, él vino en este nombre que el Malaj, el ángel, mismo le dio a María, que le pusiera a su Hijo. Es Yahu, Shua. ¿Se da cuenta que Yahu, Shua? Ahí está el nombre del Eterno y Shua, que significa salvación. Por eso es que el ángel le dice, y le pondrás por nombre Yahoshua, que significa Yahweh salva. Y esto lo confirma el profeta Jeremías en Jeremías 23, 5 y 6. Profecía para el Mesías cuando vendría. Dice que el nombre del Mesías sería Yahweh, nuestra justicia. Entonces, esta profecía de Isaías 52, 5 y 6, su nombre lo conocería su pueblo. El nombre del Eterno sería conocido por su pueblo. Lo conocerá su nombre, su pueblo. Es por eso que nosotros, como su pueblo Israel, estamos conociendo su nombre. Lo estamos conociendo su nombre. ¿Quién habla? También yo llamaba a mi Creador como Dios. También llamaba yo a mi Salvador, el Mesías, el Mashiach. Lo llamaba Jesús. ¿Pero por qué? Porque me faltaba sabiduría, me faltaba entendimiento y sobre todo discernimiento para saber lo que es Kadosh, lo que llamamos santo, y para saber lo que es inmundo, profano. Por eso, si nosotros como creyentes no tenemos estas tres cosas importantísimas en nuestras vidas como creyentes, que es la sabiduría, seamos como Salomón y pidamos sabiduría, entendimiento y discernimiento. Si no tenemos eso, andaremos perdidos, inmersos en la religión, creyendo todo lo que nos dicen, aprendiendo todo lo que nos dicen y alimentándonos de, ¿qué dice el proverbio? De basura. Este video lo hago con todo el amor del Mashiach, con el único propósito de que todos seamos uno en el Mashiach. Y si somos uno en el Mashiach, todos deberíamos invocar el mismo nombre al Creador, el mismo nombre a su Hijo, el Mashiach. Y sobre todo, todos deberíamos estar dentro de este nombre llamado Israel como pueblo de Yahweh. No hay otro. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y hasta una próxima oportunidad con más de estos mensajes maravillosos. No para todos, solo para aquellos
que sí tienen entendimiento, sabiduría y discernimiento. Que el Eterno me los bendiga en una próxima oportunidad. Shalom.